presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en su programa Experiencia Contable. Esta noche tenemos como invitado especial a un excelente profesional, el señor Eduardo Torres Mata, quien va a compartir con nosotros uno de los temas de importancia financiera, especialmente para empresas o personas que tienen una actividad lucrativa y que buscan algún tipo de fin crediticio. Seguramente vamos a aprender mucho y reconocer la importancia de este tema, tomando en consideración que para la población en general es quizás las primeras veces que van a escuchar cómo están solicitando las entidades financieras o las entidades que nos brindan créditos a nivel de empresa, los estados financieros. A veces el contador nos dice, bueno, es que el estado financiero debe ser de esta manera y lo que él dice es la verdad. Sin embargo, al desconocer sobre este tema, pues confundimos las palabras de los profesionales en el área de la contaduría. Estamos en su programa Experiencia Contable. Ivette Barbosa y Eterlí Núñez le damos la bienvenida. Para desarrollar el tema, antes de desarrollarlo, vamos a presentar de una manera más profunda a nuestro invitado, el señor Eduardo Torres, licenciado en Contaduría Pública. Pero don Eduardo, háblenos un poco más acerca de su persona, dónde ha estado trabajando, a qué se dedica en estos momentos. Exprésenos en sus propias palabras quién es y qué hace Eduardo Torres Mata. Bueno, primero que todo, un profundo agradecimiento a usted, a la colega Ivette Barbosa, a la radio, y decirles, bueno, quién es Eduardo Torres. Es un contador privado. Desde 1981 me incorporé al Colegio de Contadores Privados como un provinciano que llegó a San José en busca de nuevas oportunidades alternativas de una vida mejor, hijo de campesinos, agricultores, guanacasteco 1000%. Guanacasteco de cepa. De cepa, llegué aquí a San José a jugar fútbol. Tuve la oportunidad de enrolarme con el Orión en aquellos momentos, la Universidad de Costa Rica y Uruguay de Coronado. ¿Usted jugó fútbol? Sí, claro, en la segunda división estuve como 5 o 6 años. Excelente, eso es nuevo para muchos. Sí, la Universidad de Costa Rica me becó y con la platita que me ganaba pues pagaba el cuartito donde vivía, y así logré estudiar, y pronto vino el matrimonio muy joven por ser posiblemente una persona que estaba solo aquí en la ciudad, y me encontré con una excelente mujer que hasta la fecha pues es mi esposa y me ha ayudado mucho. Hemos procreado 3 hijos profesionales y solo mi hija menor pues que está todavía en el hogar con nosotros, porque Dios nos dio la oportunidad de tener una niña con síndrome de Down, de la cual nos sentimos muy orgullosos por todo lo que esta niña representa para la familia y representa para nuestros amigos. Efectivamente,
La contabilidad me ha dado grandes oportunidades. He tenido la oportunidad de ser el director de carrera de la UIA en Contaduría Pública por 20 años. Más o menos me he dedicado también a la docencia. He sido también gerente financiero de varias transnacionales y hoy día ocupo el puesto de contralor en la corporación de las empresas del Grupo Moreno, que somos las empresas que tenemos 100 sucursales de supersalones en todo el país. De manera que he mezclado lo que diría yo la academia con la práctica. Eso me ha dado un perfil, diría yo, que muy bueno para conocer a mis colegas, para conocer a la profesión, y me siento la verdad muy orgulloso de ser contador privado, de ser contador público, y a la vez pensar que puedo ayudar a mis compañeros de profesión. También fui presidente del Colegio de Contadores Privados en 1989 al 91, e inclusive antes había sido tesorero por dos años. De manera que de cierta forma es a lo que me he dedicado, y hoy día pues estoy tratando de ver cómo hago las cosas de la forma más suave, menos agitada que en aquellos tiempos que jugaba fútbol, trabajaba e iba a la universidad. O sea, 3 actividades que hacía. Entonces, como puede entender, se llegaba muerto a dormir. Qué interesante, un contador privado, muy interesante también que reconozcamos en este momento quién es y qué ha hecho Eduardo Torres Mata. Pues ese es don Eduardo. Recuerde que estamos en su programa Experiencia Contable. En este programa vamos a estar conversando sobre el tema cómo presentar estados financieros para fines crediticios. Don Eduardo Torres tiene mucha experiencia sobre esta temática y va a estar compartiendo con nosotros desde su punto de vista y experiencia profesional. Recuerde que Experiencia Contable es un programa que comparte conocimientos y experiencias. Además puede sintonizarnos a través de los 930 de Radio Costa Rica, o en su móvil puede buscarnos en www.radiocr.net. De igual manera puede accesarnos a través del Facebook Live de Radio Costa Rica, o en las aplicaciones que tiene Radio Costa Rica para todos los móviles. De igual manera puede ver todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como Experiencia Contable y ahí va a encontrar todos nuestros programas. Recuerde que Ivette Barbosa y Etelín Núñez estamos con ustedes y con todos nuestros colaboradores, ABN Contadores, quien es nuestro patrocinador. Se le agradece también a don Eduardo que se encuentre con nosotros en esta noche. Así que sin más, don Eduardo, vamos a ir conversando un poco acerca de por qué se puede decir de la importancia de conocer cómo presentar estados financieros para fines crediticios. Claro, con mucho gusto. Vamos a entrar entonces al tema de fondo, a lo que nos tiene aquí. Exactamente. No es un secreto que la gran mayoría de las empresas, o yo diría que casi el 100% de las empresas, de alguna forma pues se están apalancando con los bancos, en el sistema financiero nacional. Y últimamente los bancos pues se han puesto un poquito más, diría yo que difíciles en cuanto a la documentación que hay que aportarles para el otorgamiento de créditos. Bueno, esto casi digo yo que cobija únicamente a las pequeñas empresas. Hay grandes empresas como las que ya sabemos en todo el país que a veces pues es muy fácil recurrir a ellos porque tienen influencias de algún tipo y entonces se les facilitan las cosas. Pero aquí nos vamos a referir al contador común, aquella persona que tiene que presentarle estados financieros a un pequeño empresario, a un pymes que requiere financiamiento para desarrollar sus proyectos. Vamos a ubicarnos específicamente en cuáles son los requerimientos que los bancos están solicitando para este efecto. En
primera instancia, lo que hay que presentar son los estados financieros completos, y aquí cuando hablamos de estados financieros completos nos estamos refiriendo específicamente al balance general, al estado de resultados, al flujo de efectivo, al cambio en la posición financiera y a las notas a los estados financieros. Eso es lo que hoy día conocemos como los estados financieros completos. De acuerdo a la normativa, a la NIF y las NICs, en el marco conceptual, la NIC 1 nos prescribe prácticamente cuáles son estos estados y cómo se deben de elaborar esos estados, que los podemos ver ahora en el transcurso de su programa. Otra situación que hay que presentar son precisamente los flujos de cajas con sus respectivos supuestos. Cuando hablamos de flujos de caja, estamos hablando de flujos de cajas prospectados, o sea, hacia adelante. Estos flujos de caja deben de contener lo que llamamos los supuestos, ¿verdad? Cómo va usted a captar esos ingresos, cuáles son los gastos que va a tener, cuáles son las erogaciones que va a tener, y al final cuál es el flujo de caja, el saldo de caja que va a tener durante la vida del crédito. Eso es lo que llamamos un flujo de caja prospectivo, ¿verdad? Y que parte de un saldo inicial de caja que podría eventualmente ser el aporte inicial o el capital semilla que está poniendo la empresa si es que está arrancando de cero. De lo contrario, pues sería el saldo que tiene en el momento de hacer la solicitud, y luego va proyectando cada uno de sus ingresos dependiendo de la actividad que tenga, y así también va a proyectar los gastos, y al final lo que el banco aquí le interesa es ver si efectivamente la generación del dinero es suficiente para atender la obligación. Eso es con relación a lo que es el flujo de efectivo. Luego después tenemos los detalles de los pasivos que tengan un costo financiero, y ahí nos referimos a todos aquellos créditos que tengan con ese costo financiero. Hay que tomar muy en cuenta que aquí en estos pasivos deben de existir absolutamente todos los pasivos, porque precisamente hoy a través de su SUGEF las instituciones financieras pues tienen acceso a todo este tipo de información, y no podemos dejar ni una sola operación sin que quede reportada, porque quedaríamos mal con la institución financiera que nos está prestando. Hemos visto casos en donde me ha tocado ahí asesorar de empresas que no presentan los leasing, por ejemplo, porque consideran que el leasing no es una operación de tipo de crédito, que no tienen un pasivo que pagar, y entonces lo dejan por fuera del análisis de los pasivos, y cuando llega a su jefe pregunta, bueno, ¿y qué pasó con esta operación que es por tantos millones que no está registrada en su contabilidad? Son errores típicos que están cometiendo los contadores, y de eso precisamente vamos a tener una charla en Cartago el próximo 10 de marzo, viernes, para que también invitarlos a que vayan a esa charla. Adicionalmente tenemos vamos a ver los estados financieros anuales, ¿verdad? Tenemos que presentar los estados financieros anuales auditados. En el caso de los auditados es cuando estamos hablando de estados financieros de empresas que tengan un crédito superior al $500,000 o internos. Básicamente son los que no son por periodos contables terminados, sino que son los intermedios, también de los 3 últimos periodos. Entonces hay que presentar esos estados financieros de esa manera, y los estados financieros más recientes. En esto quiero hacer énfasis en que cuando estamos hablando de estados financieros de intermedios, se refiere a un periodo, no lo que usualmente ve uno que se hace. Por ejemplo, estamos haciendo la solicitud de crédito en el mes de febrero. Entonces lo que usualmente hace el contador es comparar el cierre fiscal del 30 de septiembre contra febrero. No es así, que hay que presentarlo ni como se requiere. Se requiere de febrero a febrero, o sea, un año o un periodo contable de un año en los estados financieros intermedios. Evidentemente también se requieren los estados financieros con corte en los 3 periodos fiscales. O sea, son cositas que hay que saber manejar, precisamente porque eso viene al traste con toda la información que se está presentando, se la devuelven y hay que volver a retomarla, y ya eso deja como que no les gusta a las entidades financieras presentar estados financieros que no vengan como ellos lo pretenden. Luego tendríamos lo que hablé anteriormente sobre los estados de flujos proyectados. Aquí hay una situación interesante en cuanto a los flujos de caja. Estos flujos de caja deben ser por lo menos por 12 meses, ¿ok? O si no, por el periodo mayor al vencimiento del último crédito que tenga, para que la entidad financiera se pueda asegurar de que efectivamente va a cubrirse esos periodos. Otra situación adicional es cuando ya se trata de proyectos. Hablemos ahora de lo que es un proyecto,
y no de los créditos normales de capital de trabajo, la compra de algún activo, cosas de esas, sino que cuando ya son proyectos a más largo plazo, los flujos de caja proyectados hay que hacerlo uno por un año, mensualizado, mes a mes, y hacer los otros por los años de la vida útil del proyecto, o más bien de la vida del financiamiento. De esa manera tenemos que, aquí sí es un poquito difícil, pero hay que hacerlo porque así es la reglamentación, de tener usted que proyectar hasta 15 años unos flujos de caja que a veces uno siente pues que no tiene una bolita de cristal para saber qué va a suceder en los próximos 10 años, pero definitivamente hay que hacer la proyección, y aquí es sumamente importante los supuestos de que hablé al principio, de que la entidad financiera vea que hay que le está prestando dinero a una empresa robusta, a una empresa formal, a una empresa seria, que efectivamente el negocio en marcha se va a dar hasta la finalizar el crédito. Eso es sumamente importante porque es una situación que las entidades financieras lo toman muy en cuenta. Es importante esta temática también desde la otra perspectiva en que el Estado y las entidades financieras ahora están dándole más relevancia al contador privado, y también ya en la parte de estados auditados a la parte de la contaduría pública. Eso es bueno para el contador, y máxime que también está basándose en normas ya aprobadas en el país y a nivel internacional, de manera que la actualización del contador debe estarse dando como se está dando, digamos, en esta noche, dando una información que posiblemente por razón de tiempo va a quedar con algunos detalles, pero que sí es importante que el contador privado o el contador público pues se meta también en esa marea de actualización para mejorar su profesionalismo, y a su vez darle el respaldo que la entidad financiera, que la SUGEP y que el Estado está buscando de los contadores como tal. Definitivamente, y no hay mejor cosa para un contador que presentar toda la información y que lo llame el cliente o que lo llame su empleador y le diga: mira, ya me llamaron para firmar. Eso es lo más lindo que puede sentir uno como profesional, que toda la información que dispuso para la entidad financiera pues quedó como se pretende, y que es una información fidedigna. Eso es sumamente importante para el prestigio del contador. Sí, algo que usted mencionaba y que son errores comunes es no tanto hablemos de ocultación de información, tal vez falta de una expertise ahí del contador o asimismo del empresario, de que considera que esta información no es valiosa, que no la van a tomar en cuenta, resultando que ahora a nivel financiero prácticamente no hay nada oculto. Usted tiene toda la razón. Ya hoy día, con las nuevas herramientas que existen, ya toda entidad financiera conoce toda la vida suya. Eso es impresionante, la forma como la información de nosotros los costarricenses pues ya está casi que a disposición de todas estas entidades. Así que como decía al principio, es sumamente importante que no se nos quede ni un solo detalle con relación a la información financiera que estemos dando ahorita de nuestro cliente. Hace unos minutos me estaba consultando un compañero que cómo hacía con un problema que tiene. Un odontólogo le está tramitando el crédito a un odontólogo, y resulta que se le olvidó poner que le debía 16 millones a FONAPE, quien fue que le financió la carrera, y me decía: ¿y qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo meto esta partida? Esta partida no tiene una contrapartida. Él debe el dinero, sí lo debe, pero no hay una contrapartida. Puedo registrar la parte intelectual, y ahí quedamos en una situación interesantísima. Yo le dije: no, aquí lo que te aconsejo que hagas es que precisamente a través de una nota, como lo podemos ver ahora, las notas que llevan los estados financieros, a través de una nota usted pueda explicarle a la persona del crédito que existe un pasivo y que es producto del financiamiento que se le dio a ese señor para que fuera hoy día un profesional, y que gracias a que es profesional está generando flujos de efectivo y puede pagar el crédito al que se está enfrentando. Situaciones como esa, y eso es algo que lo vemos en el día a día. Como también doy un poco de consultoría, pues son consultas que normalmente me están llegando y preguntando sobre aquí lo que vemos en el tema de cómo presentar los estados financieros, más allá de la técnica y el conocimiento, es la transparencia y la verdad. Definitivamente. O sea, ya no podemos estar
ocultando cositas y que si no debo esto, que no debo lo otro. No, el empresario tiene que entender de que ya toda la información está ahí encima de la mesa. En todo caso, ya usted mencionó desde el principio que deben presentarse los estados financieros completos que incluyen las notas. Que incluye las notas. Sí. Y en el caso de las notas, don Eterly, es interesante porque usted tiene que presentar dos secciones de nota. Unas notas en donde usted da una descripción de lo que es la empresa y otra nota en donde vienen todas las políticas contables que utiliza la organización. Entonces las notas tienen que ir en esa doble vía. Es sumamente importante para la toma de decisión del analista financiero que es el que le va a aprobar al final su crédito, el crédito a su cliente o a su empleador. Con relación también a qué otras cosas se deben de presentar, dentro de las cosas que hay que presentar una descripción total de los acreedores, de los que tiene la empresa, cuáles son o digamos de los pasivos que tiene la compañía. En esa hoja de trabajo que le decimos nosotros ¿cómo se llama? A esta herramienta, en esa hoja de trabajo debe incluir el saldo inicial, debe de incluir el saldo actual, debe de incluir la forma de pago de las cuotas, si es cuota nivelada o cuota variable, si es un pago al vencimiento, debe incluirse la tasa de interés, si es un crédito, indicar si tiene o no tiene, si es una cuenta revolutiva o una línea de crédito revolutiva, o es una línea de crédito que se va a cancelar al puro vencimiento, o si usted va a tener que venir haciendo tractos de esa línea de crédito. Lo cierto del caso es que las líneas de crédito tienen que ser canceladas en términos de un año, pero eso no quiere decir de que usted, depende cómo pacte con su financiera o su banco financiero, puede ser que usted vaya haciendo abonos a la línea de crédito, y cuando usted ya ha liberado, qué sé yo, el 30-40% de la línea y tiene otra necesidad para capital de trabajo, pues aplique otra vez a esos 30, para poner un ejemplo, esos $30,000, y ya los vuelve a usar, pero eso sí, al final del periodo la línea de crédito debe estar cancelada. Esos son detalles que uno puede, como financiero de la compañía, ir manejando e irse financiándose bajo esta modalidad. Cuando uno está haciendo estas solicitudes de crédito, debe aclararlo muy bien de qué tipo de crédito es al que precisamente se refiere. Eso en cuanto son los detalles de los pasivos. Luego hay que tener muy en cuenta si es una empresa que genera dinero, moneda fuerte, que llamo yo, o dólares. Si tiene captación de dólares, lo primero que debe hacer es un análisis de la exposición cambiaria que tiene para tomar una decisión si va a hacer un crédito en dólares o va a hacer un crédito en colones. Eso fundamentalmente es para asegurarse la entidad financiera de que efectivamente puede la entidad llegar a hacerle frente a los pagos. Corresponde digamos, al analista financiero de la empresa o el contador recomendar qué tipo de moneda puede obtener un crédito. Sí, claro, para eso existe la herramienta que mencionaba, que es el análisis de la exposición cambiaria, ver cuáles son sus pasivos en dólares, cuáles son sus activos en dólares y cuál es su generación de dólares. Si usted es una persona que factura en moneda fuerte, factura en dólares y le pagan en dólares, entonces usted no tiene problema para la captación de esos dólares y poderle hacer frente al pago de la mensualidad. Lo que pasa es que a veces en esto los contadores a veces nos enredamos un poquito, y por el hecho de que pagamos en dólares, que facturamos en dólares, creemos que nos van a pagar en dólares, y efectivamente no es así. Puede que nos paguen en colones. Si nos pagan en colones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De ir a correr con un diferencial, porque tenemos que ir a comprar al mercado financiero los dólares para poder hacer frente a la operación. O si no, le pagamos a nuestro banco dólares, pero nos van a vender a un tipo diferenciado. Entonces ese diferencial, que ahora anda entre como 10 colones por ahí anda, yo creo que eso lo tiene que asumir la empresa. Ahí es donde hablo yo de analizar muy bien cuál es la exposición cambiaria, y la otra parte que hay que analizar es estar un poquito muy atento de que lo que está pasando en el medio, ver cuál es la posición que está cogiendo el dólar, si está subiendo, si está bajando, es ir monitoreando día a día cómo está el comportamiento del dólar, si es que estamos recomendando que hagamos una operación en dólares. Evidentemente los intereses en dólares pues son
mucho más favorable que los intereses en colones, pero aún así usted corre el riesgo de una devaluación y entonces podría tener serios problemas, como pasó en los años, o tal vez usted no se acuerda porque es mucho más joven que yo, en los años de don Rodrigo Carazo Odio, que tuvimos un problema seriosísimo aquí en las empresas, que no conocíamos aquí en Costa Rica lo que era inflación ni lo que era devaluación. Eran tiempos muy bonitos, pero desgraciadamente tuvimos que aprender a golpe porrazo la situación esta y el manejo de los diferenciales cambiarios y de las inflaciones que hemos vivido en estos años. Me refería entonces a lo que es la generación de moneda extranjera. Hay que tener muy claro si tenemos la posibilidad o no de poder generar para poderle hacer frente a esos préstamos. Cada uno de estos préstamos el banco se va a dar cuenta o puede monitorear ellos mismos con base en la información financiera que le vamos a plantear. Puede darse cuenta si somos clasificados A, B o C. O sea, eso quiere decir que si nos clasificamos como con tipos de cambio manejables, si el impacto es moderado o si el impacto es bastante severo, en función de eso ellos manejan unas fórmulas para sensibilizar la posibilidad que tenga el cliente de poder hacerle frente a las operaciones. Con relación también a la parte del seguimiento, bueno, ¿qué es el seguimiento? Usualmente los bancos clasifican a los grupos como grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 son aquellos grupos de empresas pequeñas que sus créditos llegan hasta los 65, un poquito más de los 65 millones de colones, y los créditos que son ya créditos mucho más grandes, esos se valoran y se analizan de una forma, ellos lo analizan de una forma diferente. En el caso del deudor clasificado como 1, debe ser clasificado de acuerdo con los parámetros de evaluación de morosidad, que es sumamente importante, cómo está atendiendo el cliente la morosidad, si se está atrasando, si no se está atrasando, el comportamiento de los pagos históricos y también la capacidad de pago que tiene. Entonces, todos los años usted tiene, o cada 3 meses más bien, y cada año, debe mandar los estados intermedios cada 3 meses, precisamente porque ellos van monitoreando cuál es el comportamiento de la empresa y van analizando muy bien la parte del negocio en marcha. En el caso de los grupos 2, que son los grupos ya más grandes, debe ser calificado de acuerdo con los parámetros de morosidad. Entonces aquí es un poquito diferente. Aquí el banco lo que hace es, más que otra cosa, es ver, porque aquí se amparan mucho en los dictámenes de los contadores públicos, que tiene un poco más no de credibilidad diría yo, sino que como ya tienen fe pública, entonces son estados un poco mejor elaborados, con mucho más cuidado en su elaboración. Y aquí precisamente lo que más se basa el banco es ver los parámetros de la morosidad como tal. En este sentido, pues se han visto muchos casos en donde empresas que han estado en un principio como AAA han venido bajando y bajando y bajando, entonces ellos van viendo el comportamiento y en oportunidades hasta les han ajustado las tasas de interés, porque hay un riesgo inherente en el crédito y ellos tienen que también hacer un aporte adicional en el Banco Central por a todos aquellos créditos que tengan un poquito de dificultad en el crédito. Para hablar ahorita un poquito que es donde más quiero centrarme, que es en la presentación de los estados financieros. Decía entonces que los estados básicos es el balance de situación, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas y políticas significativas de contabilidad que tenga la empresa. En cuanto al balance, el balance debe ser presentado los 2 periodos. Debe ser presentado 2015-2016, los datos finales, que es lo que nos va a servir precisamente para elaborar lo que es el flujo de efectivo, la NIC 7, que ya no tiene que ver con el otro flujo. El otro flujo era un flujo prospectivo, este es retrospectivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso va a indicarle al banco en qué es que se ha gastado el dinero que la empresa se ha ganado. ¿Qué hice con la plata? ¿Qué hizo con la plata? Sí. Eso desde que alguien, no sé quién fue el que diseñó ese modelo, ha sido la gran salvada para nosotros los contadores, porque usualmente encontramos a un cliente que dice, o un cliente o un empleador que dice, pero ¿por qué usted dice que me gané 40 millones y en el banco si acaso hay
2 millones, 1 millón, ¿qué se hizo esa plata? Sí. Entonces hay que comenzar a decirle, mire, es que usted ahora anda montado en un Audi, ahora tenemos una máquina nueva, ahí está, mire, usted está financiando las cuentas por cobrar, tenemos más inventario que el año pasado, precisamente ahí está el dinero. Y la ecuación es muy sencilla, porque ahí lo que uno tiene que comenzar a valorar es lo que antes llamábamos, cuando comenzábamos a enseñar contabilidad, era el estado de origen y aplicación de fondos. A veces se le llamó por muchos años y no deja de tener el mismo criterio, el mismo concepto, que no es ni más ni decir que un incremento en un activo es un uso de fondos, porque usted incrementó el inventario pero sacó dinero. Viceversa con los pasivos y la parte patrimonial. Entonces, si usted maneja bien esa ecuación, no va a tener problema a la hora de que desarrolla lo que es el flujo de efectivo retrospectivo. En el estado del patrimonio también es muy importante, porque aquí lo que se ven son las variaciones que se dieron en las cuentas patrimoniales para llegar al patrimonio neto. Entonces, aquí ¿qué es lo que se determina? Aquí lo que se determina es si usted está pagando o no pagando dividendos, si estamos viendo la cuenta de utilidades retenidas, cómo se está comportando, cómo se comportó de un periodo a otro, y eso también es muy importante, porque como usted entenderá, los bancos también tienen mucho cuidado con esto. Hay oportunidades donde un banco le presta un dinero a una empresa, pero le pone una serie de condiciones. Entre una de las condiciones que le puede poner es, por ejemplo, usted no me puede repartir dividendos mientras en los próximos 5 años. Y tiene esa cláusula contractual y usted no puede repartir dividendos en esas condiciones. Para ponerle un ejemplo, dicho sea de paso, hay otra que yo casi lo llamo como si fuese otro de los estados, y es la conciliación de Hacienda con la declaración del impuesto sobre la renta. Ya los bancos lo están pidiendo y es una normativa de los bancos. Cuando la utilidad que tiene usted en el estado de resultados no coincide con la declaración del impuesto sobre la renta, le van a pedir esa conciliación. Y es una conciliación que siempre debimos haber hecho, porque eso es un requisito de Hacienda. Esa conciliación es muy importante, porque ahí usted se va a determinar que a veces las empresas tienen más utilidades de lo que reportan Hacienda. Y eso no es que esté mal, claro que no está mal. ¿Por qué? Porque usted tiene una serie de gastos no deducibles, de ingresos no gravables, y entonces esa conciliación hay que hacerla para que para que tenga claro el banco del por qué usted está declarando una cosa menos de lo que normalmente. Sí, de hecho ya los bancos están solicitando esa conciliación cuando se muestra esa duda en relación renta, estado de resultados, pero sí es importante que nuestros contadores conozcan de esto, para que lo tomen en cuenta también al momento de hacer estados financieros. Y no solamente son estados financieros, también veo que hay otro tipo de información que va adjunta a los estados financieros, más allá de las notas propiamente dicho. Claro. Y esto, hoy día, cuando usted presente estos estados financieros al banco, yo le sugiero a todos mis compañeros contadores de que definitivamente no olviden presentar esa declaración, porque es algo que se le van a pedir. Y presentar no solamente la 101, sino que adjunto a la 101 la conciliación del impuesto sobre la renta. Eso lo podemos ver si estuviéramos hablando de normas, estuviéramos hablando aquí de la NIC 12, que es una norma que ya está en operación. Luego después hay una cosa importantísima que también se deja de lado, es que los flujos de efectivo también requieren notas. Los flujos de efectivos, para poder que el lector de los estados financieros o el analista de los estados financieros tenga más claridad de la información que está viendo, es muy conveniente que las partidas importantes, las partidas definitorias del movimiento del efectivo, también lleven sus notas explicativas. Para ponerle un ejemplo, usted se encuentra que hubo un incremento en el pasivo de tantos millones de colones. Bueno, ¿por qué se dio ese incremento? Esto corresponde a un crédito o un ingreso del dinero por concepto de un crédito que se nos otorgó para la compra de un montacargas o para lo que haya sido. Eso ayuda mucho al analista, y entonces usted le está dando información transparente, de manera que él tenga un mejor juicio sobre lo que va a aprobar, lo que tiene enfrente para aprobar.
Las notas y políticas significativas, en esto siempre hago mucho énfasis porque los estados financieros deben hablar por sí solos, pero también requieren de notas porque hay una serie de partidas que no las puede intuir el analista, sino que también hay que decirle, mire, esto es por esto y esto y esto. Por un lado, también hay que explicar claramente a qué se dedica la empresa, cuál es el origen de la empresa, cuándo nació la empresa, cuántos años tiene de operar, cuál es el mercado que tiene, cuál es su mercado meta, y toda esa serie de información que no tiene que ver con las políticas contables, que no tiene que ver con una nota que esté explicando sobre el origen de un pasivo, pero sí son sumamente importantes para las decisiones que eventualmente tome el analista. Cuando estamos hablando de créditos relativamente bajos, no es tan importante, digo yo, poner las razones financieras, porque ellos hacen un trabajo muy exhaustivo sobre las razones financieras, pero cuando ya estamos hablando de empresas y créditos de muy alto volumen, ya sí hay que ponerlas. Es conveniente hacer un análisis sobre las diferentes razones financieras, aun cuanto le soy muy claro, los bancos tienen sus modelos, unos modelos que meten la empresa a esos modelos, estresan el flujo de efectivo y de una vez dicen, no, pero aquí estamos con un riesgo de tanto, estamos con un riesgo de menos tanto, pero uno con las razones financieras, si las aporta, esto también va a ayudar mucho para la decisión que tome el analista. Y otra de las cosas que también es importante es hablar sobre los estados, las partidas importantes, las partidas trascendentales que componen los estados financieros. Si usted es una persona que su actividad es en los buses, transporte público, para poner un ejemplo, ¿cuál es la partida más importante? ¿Cuál es el activo generador de efectivo? Los buses. Tiene que poner un poco de énfasis a la partida de los buses. Si usted es una empresa que se dedica a envasar agua, ¿a qué le va a dar más importancia? Le va a dar más importancia a la fuente donde usted consigue el agua. Sí, va a depender del giro del negocio. Entonces en eso hay que ser muy enfático. Está muy interesante toda su explicación, don Eduardo. Vamos a tomarnos un tiempo para dar unos avisos de interés y luego vamos a regresar con el desarrollo de la temática y nuestro programa de experiencia contable. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Problemas con su contabilidad. ABN, Contadores Públicos y Privados. Le ofrece los servicios de auditoría, contabilidad, tutorías, impuestos, certificaciones, presupuestos, estudios tributarios, flujo de efectivo, asesoría financiera y administrativa. Llámenos 2234 9091 u 8514 3018. ABN Contadores, experiencia y tecnología a su servicio. Regresamos con su programa de experiencia contable. Don Eduardo, haciendo un resumen o una conclusión de la importancia de la presentación, de cómo preparar los estados financieros para fines crediticios, ¿qué nos diría usted? Aquí lo principal es que el contador tiene que tener mucho cuidado con la información que está presentando. No es nada bien visto que en la partida, para poner un ejemplo, del activo circulante ponga el banco en rojo, banco negativo. Eso no existe. Y ya no existen los sobregiros para que lo tire al pasivo. Ahí tiene que hacer una conciliación de por qué es que tiene el saldo en rojo. No es posible que tenga un crédito y todo lo tenga a largo plazo, porque hay una porción que es la que paga todo el año, que tiene que ir al corto plazo.
detalles como estos son sumamente de mucho cuidado, porque el analista financiero, cuando le llega un estado financiero, se pone hasta molesto. ¿Cómo es posible que un contador no presente este tipo de balance, ¿verdad? Precisamente es ahí donde quizás podemos ahondar sobre un tema de importancia, que es la actualización de los contadores, que a veces se dice que pues se ha dejado de lado un poco, especialmente en el Colegio de Contadores Privados, por dedicarse a otros detalles. En el quehacer profesional es donde se ve la importancia del respaldo de una entidad como es el colegio. Enterados de que usted se está postulando a la presidencia del Colegio de Contadores Privados, ¿no es un poco complicado meterse en eso, don Eduardo? Mire, todo depende de lo que uno vea complicado. Depende para qué uno quiere llegar a la institución. Estoy recordando a mamá cuando era un muchachito de 6 años, 7 años, que me decía: hijo, vos vas a ser un político. Y no es así, yo no soy un político. Me gusta la política, sí, pero yo veo la política desde otra perspectiva. Yo me acuerdo que cuando era niño yo andaba en la escuela promoviendo y andaba dejándole cartas a los señores que más dinero tenían en Liberia, en Moracia, en donde yo me eduqué en la primaria, para que nos regalaran libros. Y le pedí a los profesores que me ayudaran a redactar cartas para pedirle un libro a un señor que tenía un taller, o a un señor que era maestro, que nos donara un libro, y así logramos hacer una biblioteca. Eso es política. Política es ayudar. Política no es ir a atornillarse a una silla ahí durante tantos años para que lo sigan saludando y sin logros. No, esa no es mi visión. Mi visión es precisamente, tal vez por ese gusanito que tengo de educador, es llevar toda la mayor capacitación posible a mis compañeros. Eso es lo que yo quiero. Yo ya no quiero pensar en pegar un clavo más en ese club social que tanto nos cuesta. Don Eduardo, hablando del programa de experiencia contable, aunque suene extraño y a veces increíble, en la temporada de los cierres fiscales a nosotros nos llaman contadores, porque desconocen cómo hacer ciertos detalles, incluso de la declaración del impuesto sobre la renta. Y muchos hasta preguntan si tienen que hacer, por ejemplo, si corresponde hacer o qué hacer con la E151, o qué es el ATU y cómo entrar a él. Nosotros de primera línea nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de la actualización, o hablemos un poco más allá, de la vuelta a capacitar de los que ya son contadores, que necesitan volverse a actualizar o volverse a capacitar, entre comillas. ¿Cómo ve usted en una posible presidencia la capacitación y la actualización de los contadores privados? Sí. ¿Cómo movería usted eso? Bueno, en primera instancia usted lo define muy bien. Una cosa es la capacitación y otra cosa es la actualización. Yo creo, me atrevo a pensar que la capacitación es para todos aquellos contadores pues que adolecen del conocimiento como debe ser. Y la actualización es precisamente abocarnos a estar al día a día, a estar en la agenda nacional de todos los temas de importancia de nuestra profesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, hoy día existen las herramientas fenomenales para poder comunicarse. Hemos venido pensando de que podemos dar una educación continua electrónica, de forma electrónica, por la web. Precisamente a tal hora, decimos, va a estar un instructor dando una capacitación, o la forma como se llena el ATV, para poner un ejemplo, o diciéndoles cómo se desarrolla los estados financieros. Para eso que precisamente estamos viendo ahora en los bancos, poder decirle: mire, estos son los estados, y así se confeccionan. Esa es una forma, poder hacerlo en forma a distancia. Y la otra es también en la forma presencial. Pero lo más importante en esto, don Esterly, es que hay que hacer una capacitación que valga la pena.
No puede usted, ni el Colegio de Contadores Privados, estar dando charlas para no contadores. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es crear una competencia desleal. Porque en el momento en que una persona lleva contabilidad para contadores 1, contabilidad para contadores 2, y así sucesivamente, como he visto que ponen una serie de cursos ahí en el centro de capacitación, me parece que eso es una política totalmente equivocada. O sea, no es ahí donde está el problema. Definitivamente. Una pregunta que nos han hecho a través de los canales que tenemos en Experiencia Contable es si ya en la cuota se paga la parte que corresponde, no tan grande, pero se corresponde a la educación, a la capacitación. ¿Por qué no existen más capacitaciones gratuitas y de valor? O sea, no que me enseñen cómo amarrarme los zapatos, sino capacitaciones o actualizaciones de valor. Yo creo que el problema está en las personas que están administrando esto. Yo creo que ahí está, en la mentalidad de las personas que administran el colegio es donde está el problema. Porque usted, por ejemplo, vámonos a los casos de los consejos regionales. Usted no le puede decir a la gente de San Carlos que le va a mandar un curso, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? De la contabilidad de una textilera. Si usted no tiene textileras, mándeles un curso o capacítelos en la NI 41, porque es el día a día de ellos. Es una empresa eminentemente, un sector eminentemente agrícola o agroindustrial. Entonces usted tiene que enfocarlos a eso. Por la zona de Los Santos, mándelos a una capacitación, o pongámosles capacitaciones de lo que tiene que ser la torrefacción del café, o de viveros, de cafetales y de cosas de ese tipo. En San José tenemos que buscar algo que es afín a lo que aquí nos movemos. Y tenemos otra pregunta que dice, en una eventual presidencia suya, ¿estaría usted dispuesto a hacer cambios o a motivar cambios a nivel de ley o reglamentos respecto a que las reelecciones no sean tantas para un grupo? Es decir, hablemos de 2 reelecciones, hay que analizarlo, pero que no sean tantas, hablemos de 2. Esa es una. La otra es la posibilidad de que las elecciones sean abiertas, totalmente abiertas, que no exista lo que llama don Milton el encierro. El encierro, acorralarnos ahí. Entonces, esas son 2 preguntas que nos han claro, enviado. Con mucho gusto. Ya eso lo hemos analizado muy bien y tenga plena seguridad, excepto que sucediera algo especial. Eduardo Torres va a llegar a la presidencia con el propósito de democratizar el colegio. Uno de los principales metas que tenemos es llegar a poner el voto electrónico. O sea, ya no se concibe que tengamos que estar ahí todos encerrados durante 2-3 horas o lo que se le ocurra al presidente y después de ahí salir a votar. O sea, esa práctica hay que eliminarla. Eso no hay nada de democracia. Yo tengo en mente también que haya más participación de personas. ¿Por qué no hay líderes ahorita actualmente en el colegio? Porque no se les da la oportunidad de manifestarse. En esas asambleas usted llega y ahí le cortan la palabra si dice algo que no está acorde a lo que piensa el señor presidente. Eso hay que eliminarlo. Y una de las cosas básicas que pretendemos hacer es que haya más grupos participativos por la presidencia o por ir a una junta directiva. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Muy sencillo. El mes que se dedica a las elecciones va a ser solo para eso, y le vamos a dar la base de datos a cada uno de los grupos en una forma ordenada, claro está, para que puedan ellos manifestar sus necesidades, sus inquietudes, para poder decirle a todos los contadores qué es lo que llegarían a hacer ya las juntas directivas, y en función de ello, que entonces ya usted sí tiene un conocimiento o el contador tiene un conocimiento de cuál es la persona que más atrae a su forma de ser, y por eso va a votar en forma electrónica, desde su computador, desde su teléfono y de los medios que tenga y de donde esté en el país, podría entonces en ese momento ejercer su voto. Finalmente, como conclusión, don Eduardo, al pedirle usted el voto al contador privado, ¿por qué usted considera que el contador privado debiera votar por usted? ¿Qué va a hacer usted diferente a lo que se está haciendo como presidente?
o qué va a hacer el grupo renovador diferente a lo que está haciendo el grupo Colegas, que también está postulando para esta elección? Una de las ventajas que tenemos nosotros, por lo menos en el caso mío, es que yo ya fui presidente del colegio. Ya sé cómo es, conozco a la institución, conozco a los contadores. Y prueba de ello es que tenemos muy claro que, como lo he dicho en otras oportunidades, la población del contador está sumamente atomizada. Hay contadores que se desempeñan en el sector privado, hay contadores que se desempeñan en el sector público, hay contadores que no ejerciendo la profesión pero son contadores, hay contadores que son del sector totalmente independiente, que trabajan en forma independiente, tienen sus propios despachos, como también hay contadores de las zonas rurales que se mezclan acá. Entonces, para cada uno de estos sectores tenemos un plan, tenemos un proyecto. Y definitivamente lo hemos tratado de dar a conocer a todos los contadores. ¿Y por qué van a votar por Eduardo Torres? Bueno, porque es sangre nueva. A pesar de que ya hace 20 años estuve ahí, no me he involucrado en los últimos años, pero la persona que tenemos actualmente de presidente, don Etelio, tiene 8 años de estar ahí atornillado a la silla. Yo creo que todos esos cambios son necesarios y hay que hacerlos. Yo estoy totalmente de acuerdo que puede haber una continuidad, pero no una continuidad, diría yo, viciosa, porque el hecho de que las elecciones se hagan estando ahí encerrados, eso lo único que permite es que solo los señores que están en las comisiones de trabajo son los que elijan al presidente y lo mantengan ahí. Eso definitivamente hay que extirparlo. En los últimos estados financieros, si mal no recordamos, hubo una utilidad que se presentaron en el colegio de contadores privados, mientras que las regionales estaban afectadas de alguna manera, mientras que algunos profesionales no pueden ir a la encerrona de los cursos. Utilizando el término de don Milton, existe también un encierro más amplio, que es todo se centraliza en desamparados. Es posible abrir eso tomando en consideración que existe una utilidad que entre comillas no debiera estar, porque debiera invertirse en los asociados o en los colegiados. No, definitivamente eso hay que cambiarlo, porque si nos remontamos un tiempito más atrás, antes existían lo que eran los consejos regionales y ahora lo han cambiado por una filial. ¿Y qué haría el grupo renovador para cambiar eso? Vamos a retomar los consejos regionales, vamos a retomarlos, vamos a volver a juntarnos con estas personas y decirles que nos digan cuáles son sus necesidades y que ellos mismos definan cuáles son los niveles de capacitación y actualización que requieren. No se los vamos a imponer aquí desde San José. Eso no funciona de esa forma. Ellos pagan la cuota exactamente igual que nosotros aquí en San José y no disfrutan de las piscinas, de los baños saunas, de las canchas de tenis, de las canchas de fútbol, del bonito jardín que tenemos. No disfrutan de la nueva pista de patinaje que acaban de hacer, donde están gastando 50 y resto de millones de colones, que yo eso lo hubiera usado en darle 1-2 veces por lo menos por mes a todos los consejos regionales de capacitación, considerando que tal vez el instructor me pueda costar unos 500,000 colones por sesión. Yo siento que ahí es donde vamos a destinar los dineros de todos los contadores, y evitar una serie de gastos superfluos que se han dado en los últimos años, precisamente por una manera de administrar el colegio como si esto fuera, como si este macho fuera mío y de aquí no me bajo, usando los términos de mi Guanacaste querido. Muchas gracias, don Eduardo. Este es su programa de Experiencia Contable. Agradecemos a don Eduardo Torres por estar como invitado esta noche, para que se despida de sus oyentes. Solamente esperarlos el próximo 19 de marzo, es el día grande del cambio. Yo espero la colaboración de todos ustedes. Ayúdennos, porque estamos dispuestos a mejorar la institución y hacer un cambio totalmente rotundo sobre las cosas últimas que se han venido dando en la institución. Muchas gracias, don Eduardo, y gracias a todos nuestros amigos y colaboradores de Experiencia Contable. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable.
Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook Experiencia Contable o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.